Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Borja de 2 Entrenamiento Deportivo. Hoy me encuentro con el profesor Camilo León Reyes. Saludos a todos. ¿Cómo define usted la comunicación efectiva en el deporte? Una comunicación efectiva muchas veces no verbal y es muy necesario llevarlo a la práctica de ciertos deportes. En este caso, mediante el gesto, mediante la dinámica de la expresión corporal, puedes llegar a una comunicación previa para aquello y tener una opción agradable, productiva, positiva en cuanto a lo que tú quieres el mensaje a llegar al deportista. ¿Cómo adapta su forma de comunicarse con los atletas durante entrenamientos y competencias? Son dos enfoques muy diferentes. La parte del entrenamiento, la parte de cada una de las sesiones, es necesario reestructurarlos en base a lo que es señaléticas, en base a los gestos, en base a una estrategia donde puedo utilizar codificaciones para que llegar a la parte ya competitiva o dentro del desarrollo de una participación sea no fácil deducción al oponente o que sea parte de la estrategia para llegar a un resultado positivo. ¿Qué estrategia utiliza para asegurarse de que sus deportistas entiendan las instrucciones? Mira, muchas de las veces no se sabe si llegan ellos a completar el mensaje que requiere o la necesidad que se requiere para poder, en este caso, decir, vamos a llegar a una acción. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay deportistas de que ya por factor externo de cansancio le dicen sí, pero de manera inerte, mientras tú lo puedes ir evaluando en ese rato en cuanto al resultado, en cuanto a las acciones, si son errores o en este caso acató esa orientación y tú lo puedes ver de manera inmediata. ¿Cómo utiliza la comunicación no verbal, gestos, postura, mirada en su trabajo? Viene que es muy expresivo aquello, porque ya se genera en base a la comunicación, que es muy necesario, muy importante dentro de lo que es en el ámbito deportivo. Es muy necesario porque tú familiarizas, tú puedes, en este caso, en el enfoque como entrenador, puedes observar un gesto, un guiño, una sonrisa, puedes notar el estado de ánimo. Sí, la parte sinergia de este caso del ser humano, del individuo, del chico, lo puedes detectar. Entonces, así es muy necesaria la parte de no verbal, es muy necesaria la parte de las expresiones faciales y es muy necesaria en este caso la parte de comunicarte de esta manera. ¿Qué dificultades o barreras de comunicación ha enfrentado y cómo las ha resuelto? Muchas de las veces, te podría decir, el factor externo. Influye mucho a veces la localidad, influye mucho también la parte del entorno del padre de familia, del familiar, influye también el factor de estado de ánimo. ¿Cómo lucho, cómo confronto en ese aspecto? En tratar de dar ese espacio de confianza, en tratar de poder llegar. Hey, ¿sabías que en el CAR encuentras a la licenciada Malena Flores? ¿Cómo se define la comunicación deportiva en el deporte? Bien, efectiva tiene que ser clara, precisa y concisa. Como entrenadores tenemos que utilizar un vocabulario de fácil comprensión para los estudiantes. ¿Cómo adapta su forma de comunicarse con los atletas durante el entrenamiento o competencia? Bueno, hay que diferenciar el entrenamiento de la competencia. Durante un entrenamiento estamos expuestos a corregir, a enseñar, y el deporte individual tiene que ser fluido, pero también tiene que estar orientado hacia la enseñanza. Mientras que en una competencia nosotros debemos ser mucho más concretos y precisos, pero también propositivos, debemos ser positivos en nuestras expresiones, invitando siempre al competidor a dar lo mejor de sí durante una competencia. ¿Qué estrategia utiliza para asegurarse que los deportistas entiendan instrucciones? Bien, nosotros como entrenadores, como docentes, como pedagogos, tenemos muchas herramientas que nos da la didáctica, la pedagogía,
y tenemos que utilizarla, la tecnología y todos los elementos que podemos extraer de la didáctica. ¿Cómo utiliza la comunicación no verbal, gestos, postura, mirada en su trabajo? Utilizar el lenguaje corporal de la manera más adecuada, enfocándonos siempre en lo que se está dando. Si no podemos realizar o ejecutar un movimiento por cuestiones de salud o alguna indisposición por parte del entrenador, siempre hay un estudiante que lo puede hacer. De esta manera utilizamos el lenguaje verbal y el lenguaje expresivo o corporal con la ayuda de un estudiante. ¿Qué hace cuando un atleta no comprende o comete un error? Lenguaje propositivo. Siempre enfocarnos en las cosas que se hacen bien, siempre enfocarnos en cómo hacer las cosas mejor, siempre y de la mejor manera, y recurrir a todos los elementos que te provee la tecnología. Tenemos videos, tenemos análisis a través de programas de computación, tenemos aplicaciones que pueden descargar de manera libre. Todo lo que te facilite la cátedra debes utilizar. El docente o el entrenador debe ser muy recursivo y utilizar todo lo que tenga a la mano. ¿Qué dificultades o barreras de comunicación ha enfrentado y cómo las ha resuelto? Respetuosamente acercándonos a los estudiantes. Hay estudiantes que son tímidos, que no les gusta hablar, y nosotros como docentes tenemos que tratar de llegar a ellos de la mejor manera, respetando cada persona, cada ser humano. El principio de la individualización es importante que lo tengamos en cuenta. Cada persona es un mundo, entonces lo que está bien para uno puede que no esté bien para otro. Y como docentes nosotros debemos estar preparados para tratar con una diversidad de personas dentro de una clase. Entonces, un lenguaje expresivo y corporal adecuado, utilizar siempre los términos más profesionales que encontremos, refiriéndonos con los términos científicos en dependencia de lo que se está enseñando. Pero si tenemos alumnos que no comprenden, también podemos utilizar palabras más coloquiales o comunes con la finalidad de lograr que todos aprendan y que todos comprendan.